En una época de caos y revolución, nació un hombre que cambiaría el rumbo de la historia. Este es el relato de Napoleón Bonaparte, un hombre cuya visión y ambición lo catapultaron a la grandeza y lo hicieron un icono eterno. ¿En qué isla mediterránea nació Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, un nombre que resonaría en los anales de la historia, nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, en Córcega. Esta isla mediterránea, entonces bajo dominio francés, sería testigo del nacimiento de un genio. El ambiente de Córcega, con sus majestuosos paisajes y su historia rica en luchas y conflictos, influyó en su forma de ser. Desde joven, Napoleón mostró un talento inigualable. ¿En la escuela militar de qué población se formó Napoleón a partir de sus 9 años? Los méritos escolares de Napoleón en la escuela facilitaron su ingreso a los 9 años de edad en la Escuela Militar de Brienne. Aquí, en este crisol de aprendizaje, su ambición insaciable comenzó a forjarse. Estudiando incansablemente las obras de grandes estrategas y filósofos, pronto se destacó por su destreza en estrategia militar y su deseo de conocimiento. Napoleón fue una esponja de conocimiento. Absorbió las enseñanzas de grandes estrategas y líderes del pasado de la talla de Alejandro Magno o Julio César. Su juventud, marcada por la dedicación y la pasión por la estrategia militar, fue solo el comienzo de una trayectoria asombrosa. ¿A qué lugar partió como comandante en jefe del ejército durante la Revolución Francesa? Tras años de aprendizaje y dedicación, Napoleón mostró su genio en el campo de batalla durante la Revolución Francesa. En 1796, a la edad de 26 años, se convirtió en el comandante en jefe del ejército de Italia. Las batallas de Lodi, Arcole y Rivoli marcaron hitos en su ascenso a la fama militar. Su audacia y genio estratégico le valieron la admiración de todos y el apodo cariñoso de Le Petit Caporal por parte de sus tropas. Transformó cuerpos de hombres desmoralizados en una formidable máquina bélica, logrando victorias asombrosas en poco tiempo. Pero no solo era un brillante militar, también demostró habilidades como legislador y administrador. Reorganizó la política de la península italiana, fundando repúblicas dependientes de Francia. ¿Qué acción determinante para la historia cometió Napoleón en 1799? En noviembre de 1799, ejecutó un golpe de Estado que derrocó al directorio y estableció el consulado. Este nuevo gobierno proporcionó estabilidad y permitió implementar reformas significativas. Bajo su liderazgo, se restableció el sufragio universal, se introdujeron instituciones fundamentales y se inició una política financiera efectiva para superar el déficit acumulado de la revolución. ¿Qué otra acción determinante cometió Napoleón en 1804? Pero Napoleón aspiraba a más. En 1804 se coronó a sí mismo como emperador de los franceses, marcando un hito en su carrera. Durante los tumultuosos años de las guerras napoleónicas, Europa se convirtió en el escenario de las ambiciones expansionistas de Napoleón. El genio militar de Napoleón se desató en una serie de campañas épicas, aunque no todas resultaron victoriosas. ¿Qué batalla naval se libró en 1805 en las costas de Cádiz, en el sur de España? La batalla de Trafalgar, librada en octubre de 1805 frente a las costas de Cádiz, en España, fue un enfrentamiento naval clave en la historia. En este épico combate, la flota británica, liderada por el icónico almirante Lord Nelson, se enfrentó a la coalición franco-española. La astuta táctica británica, a pesar de la pérdida de Nelson en la contienda, aseguró la victoria británica y estableció su dominio naval en el siglo XIX, cimentando la fama de Nelson como símbolo de valentía y estrategia en la marina.
¿Cuál fue uno de los grandes errores que cometió Napoleón en 1812? A muchos kilómetros y a varios años de distancia de Trafalgar, en el frío y desafiante territorio de Rusia, las fuerzas de Napoleón enfrentaron un desafío sin igual. En la trágica campaña de Rusia en 1812, el gran ejército de Napoleón luchó contra los elementos y la resistencia rusa, sufriendo pérdidas abrumadoras que marcaron un punto de inflexión en su poder. ¿En qué otro lugar el ejército napoleónico sufría pérdidas considerables? Pero Rusia no fue el único escenario de estas luchas colosales. En la península ibérica, Napoleón ya libraba una guerra de guerrillas en España. La persistente resistencia de los españoles y las tácticas de guerrilla demostraron ser un dolor de cabeza constante para las fuerzas francesas. Estas campañas dispersas y prolongadas debilitaron el dominio de Napoleón en Europa. A pesar de sus habilidades estratégicas sin igual, Napoleón enfrentó retos inesperados en su búsqueda de dominación. Sin embargo, la resistencia y determinación de diferentes naciones europeas demostraron ser más fuertes de lo que había previsto. Estas luchas extendidas y su desgaste constante debilitaron la grandiosa máquina militar que había creado. ¿En qué año Napoleón se vio obligado a abdicar? Finalmente, los vientos de cambio comenzaron a soplar sobre Europa, y Napoleón se vio forzado a abdicar en 1814. ¿A qué isla fue desterrado Napoleón en 1814 tras su abdicación? Napoleón fue forzado a abdicar y fue desterrado a la isla de Elba. Sin embargo, en 1815, regresó brevemente al poder en lo que se conoce como los 100 días. ¿Qué batalla supuso la derrota definitiva de Napoleón? Su regreso fue efímero y fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo. ¿A qué otra isla fue desterrado Napoleón tras su derrota en Waterloo? Fue nuevamente desterrado, esta vez a la isla remota de Santa Elena, donde pasó sus últimos días. Napoleón Bonaparte fue un hombre cuyo impacto resonó en la historia y cuyas huellas aún se ven en nuestro mundo actual. Su historia es la de un hombre que persiguió la grandeza y dejó un legado imborrable. Os esperamos en el próximo vídeo.